En el huerto del Edén, el hombre fue advertido de que no comiese del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. La mujer oyó lo que le decía la serpiente. La serpiente, usada por Satanás, que el Señor reprenda, tuvo palabras de convencimiento, palabras seductoras, lo cual llevó a la mujer a ceder ante su oferta. Al ver que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría, ella así dio a comer también a su marido, Adán. Fueron abiertos sus ojos, conocieron que estaban desnudos. Allí entró al corazón la duda, el temor, la vergüenza. Allí entró en el corazón la culpa. Desde entonces la humanidad vivió en el ciclo de la maldad, de las obras de la carne, de las obras del mal. Sin embargo, Dios siempre mostró su compasión, su fidelidad. Por amor de su nombre, por amor de Él mismo, mostró su misericordia para con la humanidad. Pasaron aproximadamente 4000 años y todo fue en decadencia hasta que un día aconteció el cumplimiento de la mejor y más grande noticia. Llegó Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Realizó su ministerio al llegar a la adultez, al ser lleno del Espíritu Santo a la edad de 30 años. Durante 3 años realizó su ministerio y al final de este cumplió un gran misterio, escondido desde los inicios de la humanidad. En el pasado, el huerto del Edén, el huerto del deleite, se convirtió en referencia del huerto de la tragedia a causa de la desobediencia, a causa de la falta de sabiduría. Al no haber pedido ayuda a Dios, la humanidad cayó en gran tormento y dolor. Pero al final del ministerio de Jesús, en el huerto de Getsemaní, prensa de aceite, Él sintió el dolor, el tormento abrumador de esta desobediencia sobre sus hombros, y eso que Él nunca cometió ni un solo acto de rebeldía contra Dios. En el huerto del Edén, la mujer tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios, en su soberana sabiduría, encerró el árbol de la vida, escondiéndole de la humanidad, no fuese que también tomara de él y no muriera jamás. En el huerto de Getsemaní, aquel que es la vida fue apresado, y cuando oyeron su voz al decir yo soy, muchos fueron turbados de tal manera que cayeron a tierra. En el huerto del Edén, el hombre culpó a la mujer y la mujer a la serpiente, pero aquí el que es la vida no se defendió ni culpó a quien tenía a sus lados, a pesar de que intentaron de cierta manera defenderlo. Él dijo yo soy a quien buscan, no hay otro más. Enseñó allí a sus discípulos que quien por espada hiere o mata, asimismo muere de manera violenta.
En el Edén donde reinaba la luz, el hombre cayó en oscuridad. En el Getsemaní, a la hora oscura, brilló la luz con gran intensidad. Edén es referencia de tragedia y desobediencia. Getsemaní es referencia de dolor, de tortura, de sufrimiento, pero de máxima obediencia. Después, cuando Jesús fue crucificado, un hombre llamado José de Arimatea recibió una gran revelación en su corazón y se atrevió a desafiar el sistema de aquella época al pedirle a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús a una tumba que había adquirido. Aquella tumba estaba en un huerto y esto es algo impactante. En el huerto del Edén vemos desobediencia y entrada de la muerte a la humanidad. En Getsemaní vemos obediencia y en el huerto de José de Arimatea vemos que fue sepultada la muerte y al tercer día se levantó el que es la vida. En Apocalipsis capítulo 22 encontramos una vez más el árbol de la vida. El árbol de la vida que produce 12 frutos, un fruto por cada mes. Y las hojas de este árbol son para sanidad de las naciones. Dice también, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En el huerto del Edén se tomó del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y fue encerrado, ocultado el huerto y el árbol de la vida. En el Getsemaní, por la obediencia de Jesús, reina la vida. Por la obediencia de Jesús, nosotros recibimos esperanza de restauración, de liberación. Cuando fue arrestado, Él nos estaba liberando de la esclavitud del pecado. Al morir crucificado, pagó la deuda por nuestros pecados. Cuando fue sepultado, allí murió el imperio de la muerte y desde entonces reina el imperio de la vida. Cuando usted y yo le aceptamos como nuestro único Señor y suficiente Salvador, cuando nos bautizamos, de igual manera la antigua vida sepultada muere, la antigua manera de vivir y nace una nueva. Y tenemos esperanza en Él de tomar entonces del árbol de la vida. Por Él tenemos esperanza. Por Él tenemos esperanza de entrar a la santa ciudad y en la santa ciudad poder tomar del árbol de la vida. Y ya no habrá más muerte. No habrá más muerte ni maldad. Reinará el Padre, reinará el Hijo y nosotros juntamente con Él, si nosotros permanecemos en esta verdad, no en la desobediencia. Si permanecemos en la obediencia que tuvo nuestro Señor, dejando atrás las consecuencias de la desobediencia del primer Adán, siguiendo el ejemplo de Jesús, el segundo Adán, por el cual nosotros tenemos reconciliación con el Padre Celestial y esperanza de morar en la santa ciudad por la eternidad.